Bueno, hace algunas semanas hablábamos del paso trepidante que traía el presidente. Parecía imparable, con la capacidad de avanzar su agenda sin límites, una oposición que decíamos desarticulada e inexistente prácticamente. Ya pasados esas semanas, ahora creo que las cosas se ven un poco distintas. Vemos que empiezan a aparecer factores reales e institucionales de poder. Las iniciativas, varias de ellas importantes, la reforma educativa, también la revocación de mandato atoradas en el Senado, el bloque opositor consolidado, factores reales de poder haciéndose sentir. También está la coordinadora, pero también acaba de alzar la mano el Bester Gordillo diciendo: aquí estoy yo. ¿Qué está pasando, Denise? Pues efectivamente creo que cuando un grupo que no ha estado en el poder, como es el caso de quienes acompañan a Andrés Manuel López Obrador, sería Morena, lo que en algún momento fue el PRD, creo que en cualquier experiencia internacional lo que te dice es que llegan y también tienen que aprender, o sea, también tienen un periodo de aprendizaje, no solo de cómo mover los hilos de una burocracia o de un gobierno, sino también a medir a los poderes a los que se enfrentan. Y creo que ha habido una serie de rectificaciones por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador que te indican un poco dónde está encontrando esas oposiciones. Déjame ponerte un caso, el tema de la reforma, el tema de la política migratoria. El presidente en campaña dijo que vengan los hermanos centroamericanos, les vamos a dar aquí un documento, les vamos a dar permisos de trabajo, que se queden en el país, vamos a acabar con la violación a los derechos humanos. Y lo que nos han confirmado, y me han confirmado el embajador, por ejemplo, de Honduras, es efectivamente, llegaron y se acabaron la violación a los derechos humanos, porque no es lo mismo si tú le entregas a todo mundo un documento por razones humanitarias que le permite estar legalmente en el país. Pero esto tuvo una consecuencia, Leopoldo, y la consecuencia fue que se convirtió en un imán y que esto se supo y que empezó a llegar una cantidad impresionante de migrantes. Es una de las razones por las que empezó a haber más migrantes. Y la presión de Estados Unidos, claramente la presión de Estados Unidos y la evaluación de lo que estaba pasando lleva a una rectificación. Hoy nos está dando un solo documento y se están llegando a deportaciones o retornos en el sur que van de 350 a 450 personas diarias, que era más o menos lo más alto que habíamos llegado. Está esa rectificación. No iba a cambiar la Constitución, la ha cambiado porque vio que podía hacerlo, por ejemplo. El otro tema en donde ha, por ejemplo, rectificado, porque fue este fin de semana con el tema de le quitaba todo a los expresidentes. Siempre se dio cuenta que mandarles una escolta a los expresidentes podía ser funcional, a pesar de que era una de las declaraciones estas simbólicas, ¿no? La pensión, lo que gastaban. En el caso de la reforma educativa, pues está claro también que está encontrándose con un adversario. El Bester Gordillo es parte de esos adversarios, haberle llamado reformita a lo que tiene el presidente ya votado en el dictamen, y pues básicamente se replegó también en el tema de la reforma educativa. Es más, están diciendo ni gasten sus energías, no nos pongan manifestaciones afuera del Congreso, no es necesario, no vamos a pasarla hasta que ustedes no estén con nosotros. Yo creo que es muy interesante cuándo ha rectificado y cuándo no, porque tampoco no rectificó en el aeropuerto. Pero lo que mencionas tú son dos tipos de rectificaciones. Una en la que aprovecha las oportunidades, ¿sí?, como el caso de las reformas constitucionales, y otra en la que topa con pared, digamos. Sí, y hay momentos, y eso creo que también nos debería debe ser interesante para nosotros, porque también vemos en la sombra cómo se perfilan los verdaderos poderes, esos contra los que de verdad el presidente no está dispuesto. La más importante de las rectificaciones se le impuso el crimen organizado, y fue el tema de la Guardia Nacional. El lugar del ejército en el combate al crimen organizado es un cambio increíble el que hizo el presidente. Yo te diría que política migratoria y el tema del ejército son las rectificaciones más fuertes, y es el tamaño de Trump y Estados Unidos y la presión, y el otro, el crimen organizado. Entonces, Leo, 80% de popularidad, mayorías en ambas cámaras. Esta intuición política que tiene el presidente, es un animal político, pues no le es suficiente para todo. Pues mira, Leopoldo, yo creo que lo que está pasando es que está pasando la realidad, ¿no? O sea, este presidente quiere cambiar la realidad, creo que ese es su objetivo, pero la realidad no se cambia solo con voluntad.
¿no? O sea, implica también un tema de operación, de ejecución, de diseño, y creo que ahí estamos viendo los límites del cambio de este sexenio. Yo les pregunto a ustedes, por ejemplo, ¿quiénes son los operadores de Andrés Manuel López Obrador? ¿Quiénes están más allá de López Obrador. Bueno, es que ahí está el problema entonces, Joaquín. O sea, una cosa es el presidente que pone la visión, que tiene el empeño, que tiene esta popularidad, pero otra cosa es bajar eso al Congreso, operar con el Congreso, otra cosa es operar con los grupos de interés, otra cosa es ejecutar las políticas públicas. Creo que lo que nos estamos dando cuenta es que este estilo personal de gobernar de Andrés Manuel es muy personalista. Lo dijimos desde un principio, está muy centralizado el gobierno en la figura de Andrés Manuel López Obrador y estamos viendo precisamente el límite a lo que puede llegar el presidente, porque el presidente hasta humanamente solamente puede hacer, tiene 24 horas el día, ¿no? Y solamente puede hacer ciertas cosas. Más allá de eso, me parece que necesita operadores, gente que le esté bajando eso. Por ejemplo, el tema de los programas sociales se queja amargamente que no están llegando, pues sí, porque no están pudiendo ejecutarlos. En ese sentido, creo que el presidente tiene que detenerse y ver efectivamente quién está funcionando y quién no está funcionando para, si quieres seguir adelante con esta agenda muy ambiciosa de cambio, Leopoldo. Entonces son tres elementos que juegan aquí, René, tomando lo que dijo Denise y Leo. Uno son las capacidades, digamos, gerenciales y políticas de su gobierno. Sí. Otra, la oposición institucional que está articulándose, pareciera. Y otra, los factores reales de poder que están apareciendo. Sí, a mí la palabra rectificación me mete un poco de ruido, porque supondría una corrección. Yo creo que hay, cuando menos, algunos campos donde el presidente se está topando con factores reales de poder y en esa medida está no necesariamente rectificando, sino reculando. Es decir, manifiestamente lo que es reforma educativa ya la mandaron a un periodo extraordinario, al punto en el que él propone incluso retirar su iniciativa de reforma, abrogar la anterior y regresar a la prevaleciente antes del 13. Es decir, cosa que lo va a golpear en uno de sus postulados, que era acabar con la corrupción. Esa legislación toleraba la corrupción en cuanto a venta y herencia, tráfico de plazas en el magisterio. Ahí me parece que se topó con una realidad ineludible. Dos, la que señala Denise, que me parece muy importante, el crimen ya le movió la agenda. No cuenta aún con la Guardia Nacional, que es el instrumento ideal, según él, para combatirla, pero el origen de las reuniones mañaneras era el de él encabezar el esfuerzo coordinado de todas las fuerzas de seguridad pública o armadas, y no han operado. No solamente se mantiene el índice de homicidios, sino que crece, pero además aumenta el grado de barbarie por parte del crimen. Es decir, estamos viendo carros bomba, cosa que no habíamos visto. Estamos viendo quema de lote de autos por no pago del derecho de piso, e incluso vemos un asalto de una proporción inaudita en cuanto al número de dinero que se llevaron, a la cantidad de dinero que se llevaron, como el del Aeropuerto Internacional del Bajío. Segundo factor de poder, el criminal. Tercero, todos los pronósticos señalan a la baja el crecimiento, y él no solo apuesta a que va a lograr un crecimiento del 2% este año, 3% el año que viene, y descalifica a sus hombres destacados para el cuidado de la hacienda pública, cosa que me parece delicada. 3 descalificaciones en relación con la refinería de Dos Bocas, en relación con la tasa de crecimiento y ahora en relación con la reposición del derecho de tenencia vehicular e impuesto predial, que no era un nuevo impuesto, Enrique Quintana lo aclara hoy, era el impuesto o el derecho prevaleciente. Entonces ahí hay una tercera realidad que le está costando trabajo digerir y que no acepta, que es la que te imponen
los mercados. Cuarta y quinta imposición en el ámbito laboral, y él ya no fija la agenda. Fija la agenda los demócratas sobre la base de los compromisos adquiridos en tratados comerciales internacionales, y fija la agenda en materia de migración el señor Trump. Entonces, resulta que sí hay una realidad adversa ante la cual no basta la voluntad. Raimundo. Pues yo, la verdad es que veo a Andrés Manuel López Obrador como lo he visto durante los últimos 18 años. No veo realmente nada nuevo en términos de fondo e incluso en términos de forma. Como jefe de gobierno de la Ciudad de México, tenía su reunión del Gabinete de Seguridad, tenía su mañanera, tenía su desayuno de trabajo y se iba. Y se iba a jugar béisbol, como se va actualmente, tenía algunos eventos y luego ya regresaba a ver cómo estaban las cosas con la delegación de funciones que él hacía, que es un poco lo que tú decías, ¿quiénes están? Los mismos, es decir, él lo que tiene son 2, 3 operadores que no tiene que ver con las estructuras de mando, a los cuales les encarga los temas, los satura de trabajo y ellos son los que tienen que dar resultados. Pero entonces, la escala ahora es mayor. Bueno, por eso juega menos béisbol que antes. Antes iba casi diario y al campo de los tranviarios y ahora no va casi diario, va más espaciado, ya no va a los tranviarios porque mucha gente va a la Universidad Nacional a jugar un poco de béisbol. Es decir, realmente no ha cambiado mucho, aunque sí la intensidad del trabajo es totalmente distinto. Pero por lo demás, digamos, en el formato. En cuanto a lo que es la gestión, es el mismo pragmático, un político pragmático que ha sido toda la vida. Varias cosas, el pragmatismo, el tema de las escoltas. Yo pensaría, porque no lo sé, que lo que dijo Vicente Fox, de que había habido un comando en su casa y la reacción tan rápida del presidente López Obrador para decir, bueno, vamos a enviar una escolta limitada, 8 personas para la protección del presidente, y ahí sale que también ya tenía protección el presidente Felipe Calderón, que yo creo que de todos los expresidentes es el que está en mayor riesgo de seguridad. Yo pienso que esto es algo que el presidente López Obrador venía asimilando sobre cuál, y estoy aquí simplemente planteándolo a nivel de hipótesis, de qué tamaño iba a ser el costo político para él si le pasaba algo a un expresidente, cualquier cosa. Me parece que esta reacción tan rápida tiene que ver con una visión muy pragmática, muy eficiente por parte del presidente para enviar escoltas. De esa manera él se vacuna ante cualquier eventualidad. Creo que es muy barato lo que le sale a él y muy bueno en términos de cómo el Estado sí protege a sus expresidentes. Esto nunca se lo iba a acabar si hubiera sucedido una tragedia sin esto. La parte de la reforma educativa, qué mejor ejercicio de pragmatismo de decir, con la reforma educativa en el Congreso, pues voy a pedir que se cancele, voy a pedir que se abrogue, que se retire, que se cambie todo para que los maestros estén a gusto. Y tiene mucho que ver también con la tenencia. ¿Por qué reacciona a la reforma educativa? ¿Por qué reacciona a la tenencia? Porque se lo reclaman en las calles. Él está reaccionando a las calles, no lo que podamos decir nosotros en este espacio, ni lo que digan los políticos en las cámaras. Está reaccionando a lo que está escuchando de la gente y está hablando y gobernando para la gente. La Guardia Nacional no es nuevo. Está contenido, está como Guardia Nacional en su programa de gobierno 2018-2024 que presentó en diciembre del 2017 antes de comenzar la campaña presidencial. Lo que es nuevo es el mando militar. Pero regreso a lo mismo. ¿Quiénes hablamos sobre los riesgos de un mando militar y que esta es la militarización de la seguridad? Nosotros. La gente le da exactamente lo mismo porque ven con mucha claridad de que prefieren a los militares que a los policías. Entonces, también en este sentido no le veo nada nuevo. Y finalmente, para acabar esta primera parte, es lo de la política. Es que ya veo que me está levantando. La política migratoria. La política migratoria. Dejémoslo para la segunda ronda. Perfecto. Dejémoslo internacional para una segunda ronda. Vamos. Gracias, pues yo iba a decir algo, pero pues ya me... No, lo que pasa es que... Con razón me estaba pateando René de ya cállate. Sí, estaba yo desde aquí. Mira, Leopoldo, lo que pasa es que ha topado con la realidad.
Y la realidad efectivamente no la cambias con un discurso ni con un acto voluntarista. La realidad es necia y terca y no la cambias más que con decisiones políticas públicas sostenidas, evaluaciones. López Obrador puede ser el mismo político pragmático, pero ha aprendido mucho en estos 18 años. Yo sí he registrado un cambio. Y además le ha cambiado la realidad. Una cosa es ser jefe de gobierno, 5 años, otra, de 2000 a 2005, los tiempos cuentan, ¿sí? Otra cosa es ser 12 años candidato opositor en campaña permanente y otra cosa es ser presidente de la República. Ahí es donde te topas, conoces quizá más de cerca los límites y las barreras de esa realidad. Al mismo tiempo veo que se convierte a veces en su propio contrapeso, en contrapeso de su gobierno, con estas rectificaciones de declaraciones de varios, ¿no? El subsecretario de Hacienda, el secretario de Comunicaciones y Transportes, en fin. Y luego Leopoldo también se tiene que convertir en contrapeso de su movimiento. Y para mí el caso más claro es el de la promoción que está haciendo Ricardo Monreal para aumentar el número de ministros de 11 a 16, que el presidente ha dicho que no. Y Monreal insiste en que sí y en promover y da entrevistas y avanza con su iniciativa y no va a transitar. Tiene el contrapeso del presidente de la República. Que Monreal quizá lo quiere rebasar, como lo hablábamos antes de anoche, por la izquierda, pero pues yo no veo cómo, ¿no? Sin autorización, sin el visto bueno, el presidente no va a pasar ninguna iniciativa. Y por último, Leopoldo, por último realmente, Raimundo, ¿sí? El ejercicio de López Obrador es adaptarse a esa realidad. Hablabas tú de quiénes son sus operadores. No lo sé. Yo creo que él es su propio operador, como él es su propio vocero. Yo creo que el trabajo más fácil del mundo en este gobierno es ser vocero del presidente López Obrador. Porque él lleva toda la carga. Porque él es su propio vocero. En fin, por lo que yo creo que estamos en una etapa en donde no se han cumplido 130 días de gobierno y parece que empezó hace, no sé, 2 sexenios. una eternidad. Tenemos que hacer un corte, pero sí te veo con ganas de decir algo desde hace rato. ¿Por qué no nos das nada más un avance y regresamos y ya elaboras lo que ibas a decir? Pues, ¿Qué te tenía así como no, es que creo inquieta? que tiene razón René, porque la rectificación implica un acto de reevaluación de la política y creo que lo que el presidente ha hecho es recular. Y ahí lo dejamos.